la cual comúnmente las bolivianas y bolivianos están... Muy bien, ahí está, fíjese, esta es la última presentación que realizó el ministro del Castillo. Ayer en horas de la tarde presentó a 17 personas anteriormente, que incluso una de ellas se reveló en plena conferencia de prensa y comenzó a los gritos y a vociferar y a decir que él no tenía nada que ver, una de las personas que fue presentada como aprendidos y como delincuentes, como los adjetivos que utiliza el ministro del Castillo a la hora de hacer esta presentación. Vamos a saludar a la senadora Centarrec, que ya está con nosotros, porque es importante conocer qué es lo que dicen las principales autoridades de nuestro país. Finalmente, los asambleístas, como la senadora Centarrec, ayer tuvieron también una sesión muy importante y tienen una visión de lo que pasó esto en La Paz. Senadora, muy buenos días. Gracias, Gilmari. Buen día. Un gusto de estar con usted en su programa. Escuché parte de las declaraciones del ministro de Gobierno. Veo que hay un gran número de personas aprendidas por esta situación que ocurrió el día 26 de junio, a la tarde del 26 de junio. Pero creo que, esta situación amerita investigarla de manera más exhaustiva, no simplemente quedarse con la idea o la noción que tiene o que quiere plantear el ministro del Castillo de frente a los bolivianos. O sea, él tiene una historia, tiene una versión a estos que eran antes sus amigos, sus allegados, cercanos, muy cercanos, porque lógicamente hay que aclarar que el general Zúñiga era muy cercano al gobierno del presidente Luis Arce Catacora. Es más, él hizo que ascendiera a general, más allá de todas las críticas de la oposición y de sectores de los militares también, porque no tenía los méritos suficientes. Recordemos que tienen incluso una relación de parentesco político, una larga amistad, y lógicamente lo eligió más allá un adepto, una persona que iba a ejecutar los planes que el presidente le encomendara. Esta última situación, lógicamente, es ya una contienda, una confrontación intestina adentro del poder. O sea, ha habido una situación que se ha generado, que es la que amerita averiguar para, lógicamente, en esa investigación establecer las culpabilidades. Porque incluso el general Zúñiga ha afirmado, y se tiene conocimiento de que es así, de que había sido encomendado por el presidente para generar ciertas acciones para que subiera su popularidad, porque tiene una popularidad que está confirmada por encuestas incluso internacionales, que es muy baja. Y esta situación llevó a que el general Zúñiga hiciera una entrevista en un medio de comunicación, donde fue que justamente dio los motivos para que fuera relevado del cargo de comandante del ejército. Pero su relevo en el cargo de comandante del ejército no es por haber cometido improperios por primera vez, porque el 2022 nosotros hicimos una queja, elevamos una queja al presidente mismo pidiendo el relevo del general Zúñiga, justamente porque había generado consignas contra la oposición, diciendo que éramos golpistas, que deberíamos estar todos presos, se había excedido en sus funciones, había salido del marco constitucional de las funciones de subordinación que tiene como comandante del ejército, y no nos prestaron ninguna atención. En el presente el problema fue porque se insinuaba una confrontación y amenazas contra el expresidente Evo Morales, y esto fue tomado a nota por el Grupo de Puebla, por los presidentes, ex y actuales presidentes del Grupo de Puebla, entre los que está Lula da Silva, está el de Venezuela, Nicaragua, México, etcétera. Está también Sánchez de España, y ellos le exigieron a Arce Catacora que no dejara esta situación sin una reacción y una consecuencia, y le exigieron la destitución de Zúñiga.
Y Arce Catacora sabía que se enfrentaba en un problema mayor, porque si le quitan el paraguas de protección, este grupo de Puebla queda totalmente solo y mucho más en el ámbito internacional. Y entonces procedió a su cómplice, su socio, procedió a destituirlo, porque en realidad Zúñiga cumplía órdenes de él al hacer esas declaraciones en el medio de comunicación. Claro, la historia se salió del libreto en el último tramo, ¿no? Cuando Zúñiga, en esta reacción hormonal, en esta reacción sin medir las consecuencias de sus actos, va y confronta al poder, va y confronta al presidente y a sus ministros en plena Plaza Murillo con tanques, etcétera, etcétera. Y es muy importante tomar en cuenta esa frase que le dice al interior de Palacio de Gobierno cuando le reclama: así me pagas tanta lealtad. Entonces quiere decir que había un trato entre ellos que no fue respetado, y que esto a lo que nos lleva es a que hay una trama oculta que debe ser investigada y descubierta. O sea, no está libre de culpa ni el presidente ni sus ministros por todo lo que ha sucedido en la Plaza Murillo. Claro, ellos sienten que Zúñiga ha dañado y de alguna manera justamente provocó una situación con respecto al poder. Pero ¿qué decimos el pueblo boliviano? ¿Cuál es nuestra situación frente a esta situación que está provocada y que está provocada también por las acciones del presidente, que ha desinstitucionalizado todo, que ha sometido incluso a las Fuerzas Armadas y que ha ocasionado esta falta de respeto a los bolivianos, no solo a su gobierno, sobre todo a la seguridad de los bolivianos, porque no contamos con instituciones sólidas, no contamos con la seguridad de que realmente se manejan las situaciones de Estado de manera institucional. Es una especie de compadrerío que termina en este tipo de acciones que son delictivas y que lógicamente tiene muchos culpables que se deben establecer. Muy bien, senadora Reck, para recordarle nuevamente a la ciudadanía a lo que usted hace referencia. ¿Por qué? Porque primero partimos de esta entrevista que realiza en un medio de comunicación, no una vez, sino en varias oportunidades, y que refrenda que Evo Morales no puede ser ni candidato a la presidencia, porque ya la Constitución lo prohibía, porque ella había sido electo más de 2 oportunidades. Escuchemos por favor a lo que usted hacía referencia, cómo él ya estaba hablando en contra de Evo Morales. Que se entiende, somos un brazo armado de la patria y vamos a defender a toda costa la constitución política del Estado, los altos intereses de la patria. ¿Lo detendrían? Si el caso amerita, yo creo que sí. No podemos permitir que se pisotee la Constitución. No podemos permitir que se desobedezca el mandato del pueblo. Hace años atrás han convocado un referéndum justamente sobre la selección, y el pueblo de manera rotunda ha dicho no. Y esa voz se debe obedecer. Siempre he dicho porque la voz del pueblo es la voz de Dios. No es una amenaza con las armas, para nada. Simplemente nosotros vamos a hacer cumplir la constitución política del Estado. Tendremos nuestras formas de hacer cumplir. Esa posición es institucional. Yo estoy hablando. Muy bien, ahí está, senadora Reck. Esto es lo que usted hacía referencia, que ya, usted decía, iban con un libreto, iba con todo el apoyo hacia el presidente Arce en contra de Evo Morales. Pero ¿cómo tomamos esto cuando anoche el presidente Arce nuevamente nos dice al país: yo lo llamé a Evo Morales y le dije que estaba corriendo peligro? Como si supuestamente están en una pelea interna, entrevistas, arcistas, al final él termina llamándolo por teléfono, y cuando todos los bolivianos hemos visto que Evo fue uno de los primeros en alertar a través de sus redes sociales de que había movimiento irregular, y Evo ya había anunciado que iba a haber un intento supuestamente de terminar o de haber un golpe. Bueno, eso pienso yo que es más una hipocresía del presidente Arce, ¿no? Él intenta mostrar que no tenía ningún complot contra Evo Morales,
intenta desmitificar esa situación. O sea, lógicamente eso viene porque el Grupo de Puebla le ha llamado la atención al único organismo internacional o organización internacional que obedecen Evo Morales y Arce Catacora, es al Grupo de Puebla, porque son los populistas, son los que les garantizan que a nivel internacional los van a seguir reflotando, van a seguir protegiéndolo y justamente apoyando sus políticas, así sean nefastas contra la población. Son el sustento internacional. Y esa es la reacción de Arce Catacora. No es confiable lo que diga. El presidente no está siendo una persona sincera para nada. Y los bolivianos nos vemos obligados a leer entre líneas todo lo que dice. Acá lo único que está tratando de decir, no tengo nada contra Evo, ya empezó con ese mensaje. Tenemos diferencias en cuanto al gobierno, pero en el fondo somos amigos. O sea, bueno, ya está llevando adelante el guión del Grupo de Puebla que le está imponiendo desde el exterior, porque la fractura que ha mostrado el MAS, la situación tan crítica en la que ha puesto incluso la población boliviana, es un problema gravísimo. Y lógicamente van a tratar de ocultarlo con todo este show que está haciendo incluso el ministro del Castillo, tomando detenidos al por mayor, mostrando que fueron objeto y blanco de una confabulación, de un golpe de Estado. Fue una riña intestina entre ellos que ha llevado hasta este extremo a los bolivianos, hasta este extremo de exposición y de peligro. No estamos seguros con el gobierno, porque el gobierno nos miente permanentemente, está en todo este tipo de cosas y en este show, mientras nosotros tenemos una crisis económica gravísima que no sabemos ya cómo enfrentar. Los bolivianos estamos ante problemas serios, no solo sociales y políticos, sino económicos, que es la base de todo. Y no le dan ningún tipo de respuesta, nos entretienen con todo este circo y definitivamente no es creíble todo lo que están planteando. La investigación tiene que ser seria. Esto no es serio. Todo lo que se está diciendo hasta el momento no es serio. No es serio, no es creíble, esto fue un montaje, fue un autogolpe. Esas son algunas afirmaciones que la ciudadanía ha empezado a circular a nivel nacional. Pero por otro lado, el presidente y la ministra han pedido de que los medios de comunicación informen cómo pasa la cronología. Así lo hemos hecho los medios de comunicación, pero no podemos influir en lo que la ciudadanía piense. Pero en este sentido, senadora Rec, ayer en esta sesión de la Cámara de Senadores se hablaba de conformar una comisión mixta. ¿Qué quiere decir? Que paralela a la investigación que hace la policía con el Ministerio Público, bien las Fuerzas Armadas, puedan también los parlamentarios fiscalizar esta investigación para determinar de verdad si fue Zúñiga el ideólogo o fue el otro militar en retiro al cual le están atribuyendo que fue el ideólogo de todo, y hasta ahora vamos con 21 personas y el ministro ha anunciado que hay muchas más detenciones y que supuestamente él está tratando de hacer ver ahora que son los mismos militares que estuvieron inmiscuidos en el supuesto golpe el 2019. Ya es increíble. Esa fábula ya realmente supera a cualquier tipo de ficción. Ya que llegue a esos extremos, de verdad que le resta cada día más credibilidad al gobierno y a las acciones del ministro de Gobierno. Es un despropósito decirle a la ciudadanía que los militares son los mismos que estuvieron en el 2019, cuando son los que estaban sometidos a su gobierno, y eso se lo podemos probar de manera clarísima. Bueno, decirle al ministro de Gobierno que no se exceda en sus confabulaciones, porque pues hay maneras de desmentirlo, ¿no? Y es importante que se conforme esta comisión, y además recordarle que incluso la propia gente, los senadores del MAS, que se habían desprendido del ala evista para irse al ala de Arce, ahora están renunciando a estar en el ala evista por estas cosas, por un poco de dignidad. Hay senadores que han salido ya públicamente a decir que no participan de este tipo de confabulaciones.
que no van a aceptar, así como el vocero presidencial en su momento también prefirió salir de su función a seguir dentro de estos libretos, dentro de estos complots, de estas situaciones que realmente ya son vergonzosas, porque no se les puede decir de otra manera. Entonces, por los niveles a los que han llegado de manipulación y de intento de manipulación de la opinión pública y de todas las instituciones, así están los senadores desgranándose y saliéndose del ala alcista justamente por las mismas situaciones y las mismas críticas y observaciones. Creo que hay un exceso en las conclusiones, en las deducciones, en las acciones, y los bolivianos tenemos que alertarnos y buscar la forma de aminorar los efectos de estos excesos, porque lógicamente quiere pasarse de una cacería a los militares a una cacería de opositores. Eso pues ya no se lo vamos a permitir de ningún modo, porque realmente supera la ficción. Buen análisis el que usted nos hace ahora, pasarse, como dice usted, de la cacería de los militares por lo que pasó el 26 de junio en horas de la tarde, cuando salen los militares a un intento de golpe, es que hasta ahora no se sabe cómo llamarlo, porque la ciudadanía es finalmente la que tiene que darle la credibilidad a todo este movimiento, pero de parte del gobierno dice que fue un golpe de Estado fallido. Pero lo que usted nos dice, senadora, por favor, la voy a invitar a ver esta nota, porque aparte de que el dólar se fue en el mercado negro o en el mercado paralelo de 9 bolivianos, llegó hasta 20 bolivianos, la especulación, también la gente se volvió loca comprando alimentos y también haciendo que los precios se eleven mucho más de la canasta familiar y por supuesto que mucho más consumo del combustible. Y mire lo que informa la ASFI, más de 200 millones de bolivianos se sacaron en cuestión de horas. Podido ver, tienen las entidades financieras. Por eso les decíamos, es menos del 1%. Por tanto, no podemos hablar de una corrida bancaria. Y bueno, si ustedes ven esta cultura que a veces se implanta de terror y de miedo, o sea, el Hipermaxi y todos los supermercados estaban pero completamente llenos, y usted no había nada, o sea, si ustedes van, ha sido el mejor día de los supermercados, ¿no? El tema igual de las gasolineras, y que como ustedes pueden ver ahora ya ha vuelto a la normalidad. Entonces a veces efectivamente pues se genera estos rumores de temor. Y fíjese, senadora Reg, este informe, ¿qué responde a ello? Bueno, lógicamente el daño que se le hace a Bolivia en este momento que es crítico, incrementando esta situación a través del pánico, del terror, de las corridas económicas, bancarias, etcétera. Bueno, es un daño que debe ser también resarcido, ¿no? Y que está ocasionado justamente por este tipo de acciones irresponsables en las que yo sigo sosteniendo que tiene participación el gobierno. O sea, no digo que el gobierno estaba en el último tramo del momento en que Zúñiga va a interpelar a Arce Catacora, frustrado por esta deslealtad que él llama al Palacio de Gobierno, pero la orden de que Zúñiga amenace a todos los sectores que estaban planteando que iban a generar protesta, la orden de que Zúñiga amenace a Evo Morales es una orden que fue impartida desde el Palacio de Gobierno. Bien. Que definitivamente estaban en sociedad en estas acciones, y eso no se puede negar, y eso hay que establecerlo porque es parte de toda esta situación, de la situación a lo que ha llegado, a los extremos que ha llegado, por el grado de confianza, por el grado de no deslinde institucional que existe, porque no hay separación de poderes. Un general que recibe órdenes, que es compinche, que está en todas las tramas palaciegas, lógicamente que después se va a sentir con todo el derecho de ir a hacer todo ese espectáculo que se montó en la Plaza Murillo y esa situación extrema, porque no se está hablando de comandante de la policía a presidente, se está hablando de socios, de acciones que no son correctas, de acciones que están justamente fuera
de todas las funciones que son constitucionales y las funciones que son institucionales. Es la desinstitucionalización que hay en Bolivia lo que está provocando toda esta situación que estamos viviendo en el presente. Y lógicamente que de eso es culpable el gobierno de Arce Catacora. Y además, bueno, llama la atención, ¿no?, que estas conclusiones realmente me ha sorprendido que el ministro de Gobierno esté llegando a conclusiones con respecto a la aprehensión de los militares, que son los mismos del 2019. Bueno, por favor, están queriendo aprovechar esta circunstancia para poder trasvasar la persecución a la oposición y poder tomar el poder de una forma más brutal. Eso es lo que tenemos que estar alertados los bolivianos en este momento, que lógicamente es un momento de profunda preocupación por las connotaciones que puede tener. Perfecto, muchísimas gracias. Nos deja más preocupados todavía porque nos dice usted que sería ya esto una lectura de nuevamente ver la persecución, porque ayer en Palacio de Gobierno nuevamente decía el presidente Arce que no se había leído bien el mensaje cuando él quería liberar nuevamente a el gobernador Camacho, también a la expresidente Yanine Áñez. Muchísimas gracias, senadora Rec, le agradecemos y estaremos atentos si se conforma esta comisión mixta de los parlamentarios para acompañar esta investigación. Muchísimas gracias, Dilmavi. Es urgente que hagamos algo y creo que debería ser además con apoyo de organismos internacionales serios para no dejar que las investigaciones también, que las investigaciones parlamentarias saquen conclusiones que son erróneas, porque siempre sabemos que están conformadas por una mayoría oficialista.